Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a contar una historia real. Una de esas que parecen salidas de un guión de Hollywood, pero que sucedieron. Una historia de ambición, belleza, amor, arrogancia y tragedia. Una historia que une lo mejor y lo peor del ser humano. Que mezcla el lujo extremo con el frío más aterrador. Una historia que inspiró una de las películas más vistas de la historia del cine. Pero que, detrás de la pantalla, esconde miles de nombres reales. Hoy vamos a cruzar el Atlántico a bordo del RMS Titanic. Y lo haremos sabiendo que este no es solo un barco. Es una herida flotante. Una leyenda. Y una advertencia que el tiempo se encargó de convertir en mito. A comienzos del siglo XX, el mundo se deslizaba hacia la modernidad. Los avances tecnológicos sorprendían cada año. El acero reemplazaba a la madera. Los motores de vapor hacían temblar los mares. Las grandes potencias competían por tener lo más rápido, lo más grande, lo más impresionante. Y en medio de esa carrera, la White Star Line decidió ir más allá. No solo construir un barco, sino crear el símbolo máximo del poder humano sobre la naturaleza. Así nació el Titanic. Construido en Belfast, Irlanda, en los astilleros de Harland and Wolff, el Titanic era más que un buque. Era una obra maestra flotante. Un monstruo elegante. 269 metros de largo. 53 metros de altura desde la quilla hasta la parte superior. Tenía gimnasio, biblioteca, piscina, salas de fumadores, comedores con candelabros, una escalera principal inspirada en los palacios europeos. Era el único barco del mundo con un generador eléctrico capaz de alimentar una pequeña ciudad. Podía transportar a más de 2.400 personas entre pasajeros y tripulación. Pero su diseño escondía una contradicción fatal. Solo contaba con 20 botes salvavidas. ¿La razón? Normas de seguridad anticuadas y una decisión estética. Demasiados botes harían que el barco se viera feo. La belleza y la confianza, ese cóctel mortal que siempre acompaña a las grandes tragedias. Zarpó el 10 de abril de 1912 desde Southampton, Inglaterra. Entre la tripulación, una mezcla de veteranos del mar y jóvenes inexpertos. Entre los pasajeros, una radiografía del mundo. Primera clase, empresarios, banqueros, aristócratas. Gente que usaba trajes para cenar y comía caviar mientras la orquesta tocaba valses. Segunda clase, profesionales, comerciantes, viajeros curiosos. Tercera clase, cientos de inmigrantes que dejaban atrás su país para empezar de cero en América. Todos, sin saberlo, compartían el mismo destino. Los nombres reales se estremecen. John Jacob Astor IV, uno de los hombres más ricos del mundo, volvía de su luna de miel. Benjamin Guggenheim, el magnate industrial, viajaba con su amante. Isidore Strauss, dueño de Macy's, iba con su esposa. Cuando le ofrecieron un lugar en un bote, su esposa dijo: «Donde tú vayas, yo iré». Murieron abrazados. También había niños. Bebés. Recién casados. Mujeres embarazadas. Y muchos pasajeros que no hablaban inglés. Que no sabían leer las señales. Que nunca habían subido a un barco. Los primeros días fueron calmos. El clima era perfecto. El mar, un espejo. El Titanic avanzaba a toda máquina. El capitán, Edward Smith, veterano de muchos viajes, quería llegar antes de lo previsto. Era su último viaje antes del retiro. Quería una despedida memorable. Pero el 14 de abril, llegaron varios mensajes de alerta. Otros barcos advertían de icebergs en la ruta. El Californien, el Caronia, el Mesaba. Pero no se bajó la velocidad. No se cambió el rumbo. La confianza seguía gobernando el puente de mando. A las 11:40 de la noche, los vigías vieron algo blanco en la oscuridad. Un iceberg. El oficial al mando gritó: «Todo a estribor». El timón giró. Las hélices se invirtieron. Pero era demasiado tarde. El iceberg rasgó el casco del Titanic como una navaja corta la seda. No fue una explosión. No fue un choque frontal. Fue una herida larga, cruel y silenciosa. El agua empezó a entrar. Rápido. Fría. Inevitable. Thomas Andrews, el ingeniero jefe, recorrió el barco. Hizo cálculos en su libreta. Y dijo la frase que cambió la historia. El Titanic se hunde. No hay vuelta atrás. Lo que siguió fue el caos disfrazado de calma. La banda de música seguía tocando. Los camareros servían té. Muchos pasajeros no creían que pasaba algo grave.
Pero el barco se inclinaba. El frío se volvía insoportable. Y los botes, eran pocos. Muy pocos. Las escenas de esa noche están grabadas en la memoria del mundo. Padres que abrazaban a sus hijos, sabiendo que no había salvación. Mujeres que se despedían de sus maridos. Tripulantes que gritaban «mujeres y niños primero». Botes que se lanzaban al mar a medio llenar, mientras otros quedaban esperando su turno que nunca llegó. A las 2:20 de la madrugada, el Titanic se partió en dos. La proa desapareció bajo el agua. La popa se elevó hacia el cielo, y durante unos segundos, pareció que flotaba. Después, todo fue oscuridad. Más de 1.500 personas murieron. Solo 705 sobrevivieron. El barco más seguro del mundo fue también el más mortal de su época. Y sin embargo, incluso en esa noche oscura, hubo actos de amor. De humanidad. El telegrafista Jack Phillips siguió enviando señales de auxilio hasta el final. La orquesta tocó mientras el barco se hundía. Tocaron Nearer, My God, Toddy. Un rezo convertido en música. Al amanecer, el barco Carpathia llegó y rescató a los sobrevivientes. Lo que encontró fue una alfombra de hielo. Restos flotando. Y botes con personas congeladas por el miedo y por el frío. La noticia recorrió el mundo. Nadie podía creerlo. ¿Cómo se podía hundir lo que era insumergible? El Titanic cambió la historia marítima. Se implementaron nuevas normas de seguridad. Se exigieron botes para todos. Rutas más seguras. Vigilancia constante. Pero el Titanic también quedó en el corazón de la cultura. Fue inmortalizado en novelas, documentales, exposiciones. Y en 1997, fue llevado al cine por James Cameron. Titanic, la película. Jack y Rose. La historia de un amor que desafía clases, tiempo y muerte. Una historia que, aunque ficticia, capturó la emoción real del desastre. La música, la angustia, el naufragio, la despedida. 11 premios Oscar. Millones de lágrimas. Una generación marcada por esa historia. Pero detrás de cada escena, había algo real. Detrás de cada nota de violín, una historia verdadera. El Titanic no fue solo una película. Fue una tragedia humana. En 1985, los restos del Titanic fueron descubiertos por el oceanógrafo Robert Ballard, a casi 4.000 metros de profundidad. Allí sigue. En silencio. Descomponiéndose lentamente. Entre el barro, aún se ven platos intactos. Zapatos de cuero. Relojes detenidos a las 2:20. Y miles de secretos que el océano no quiere soltar. Hoy, más de un siglo después, el Titanic sigue vivo. Porque hay historias que no se hunden. Porque hay nombres que el agua no borra. Y porque hay tragedias que siguen latiendo, como un eco. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este vídeo. Porque no solo hablamos de películas. Hablamos de las historias que nos recuerdan lo frágiles que somos, y lo poderosos que podemos ser cuando amamos, cuando ayudamos, cuando recordamos. Nos vemos en el próximo viaje.